No le exigencia salga. Ya te lo fue una vez sociales, ¿no? Igual digo que ya sale confrontación, le sacan la foto, le tomaron y aquí están empezando. De hecho ya llevaban un par de allá. Salió bien. Salió bien, ya. ¿Y este está en voy a intentar que hizo muchos acentos que acá. Sí. ¿Sabes? Les comentaba que aquí vive mi cuñado de Zapopan. Y luego nos ha llevado a comer a un pedacito de los dos estuvimos en la noche. Después de la comida. Sí. Que también fue justo ya me estaba pasando. Ya de hecho estaba intentando. Gracias a este
jóvenes que están en la puerta. Quisiera llamar segunda llamada para respetar los tiempos y en aras de respetar el tiempo de quien ya está sentado. Empezamos en 2 minutos, por favor. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a proceder a la mesa magistral de este programa de las 4 jornadas de Revestir. Se habrán dado cuenta en su programa que tenemos hoy una plenaria y mañana otra. Sin embargo, esta se llama magistral. Y se llama magistral este gusto porque va a contextualizar un poquito el por qué estamos aquí, el por qué es importante pensar y reflexionar sobre la cooperación internacional y desarrollo en el contexto de México 2018. Tenemos la suerte de estar aquí pudiendo evaluar lo que se ha hecho hasta la fecha en esta materia, sobre todo a partir de la existencia de la MEXID y tener la oportunidad de pensar un poquito lo que se necesita para la cooperación internacional. No solamente para la región, sino para el país y para nuestra incidencia en todo lo que es América Central, América Latina, como está contextualizado por el título de esta jornada. Me presento, soy Catherine Prati, soy coordinador de posgrado y educación continua en la Universidad Anáhuac, México, Campus México Norte, y los colegas que me acompañan en esta mesa son la maestra Esther Ponce, egresada del Instituto Mora, gran especialista nacional en cooperación internacional y en la actualidad fundadora y pues directora de los trabajos de un grupo muy importante en materia de cooperación internacional. También tenemos a un representante de la MEXID, el maestro Daniel Alcaraz Ceballos, oriundo de esta ciudad, licenciado en Relaciones Internacionales y maestrante en el ITA. Y a mi derecha tenemos también un gran especialista en este tema, el doctor Luis Antonio Guacuja, que es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona
y tiene una experiencia desde el sector, bueno, desde muchos sectores, pero vamos a privilegiar el sector legislativo, toda vez que Luis ha sido el secretario técnico en estos temas de relaciones exteriores, enfocados a cooperación internacional, tanto en la Cámara Federal como el Senado. Entonces, como puedes ver, se ha reunido en esta mesa expertos de que pueden hablar desde varios puntos de vista por su trayectoria, y sin duda esto nos va a permitir al final de esta mesa tener un diálogo que esperamos muy rico con ustedes. Nos vamos a organizar de esta manera. Vamos a dar la palabra primero a nuestro colega de la MEXID. Después la maestra Ponce nos hablará, no, perdón, el doctor Guacuja nos hablará del contexto en el cual nos situamos en la actualidad, y finalmente terminará con una larga lista de propósitos, y pues ahí tendremos que firmarlo con sangre, ¿no? Creo que el país lo merece. Bueno, entonces dejaremos que cada uno de los expositores tenga un tiempo adecuado para exponer sus ideas, y pagaré las exposiciones a las 12:10 para que ustedes tengan media hora para poder interactuar con la mesa. Muchas gracias. Una presentación que podamos aprovechar. Hay una presentación. No, ya está. ¿Ya entregó la última? ¿Ya? Ya, Daniel. Muy bien. Buenos días a todos, estimada moderadora, gracias por darme la palabra, queridos panelistas. Gracias también a la doctora Vargas y a Lucea por su invitación para acompañarnos aquí, y pues de parte del embajador Agustín García López, director ejecutivo de la MEXID, envía un atento saludo a todos. Básicamente mi presentación tratará de ser breve y mantenerlo ágil, y dar una visión integral de lo que representa para nuestro país la cooperación internacional, los trabajos de la MEXID y demás. La que sigue, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Entrando en materia. Nosotros desde el gobierno y desde la MEXID entendemos la cooperación internacional como el esfuerzo conjunto de gobiernos apoyado por el dinamismo de otros actores del desarrollo para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Nosotros tenemos o observamos tres pilares por los cuales es necesario hacer cooperación en nuestro país. Dos son muy evidentes, que son la vocación solidaria de México. Esto lo podemos ver desde principios del siglo pasado, de 1900, cuando en el desastre de Galveston se puede decir que fue uno de los primeros instancias de cooperación internacional de nuestro país. Después identificamos la construcción de bienes públicos globales, que se explica por sí solo, y yo me quisiera enfocar en el interés nacional ilustrado. Nosotros entendemos la cooperación como una circunstancia de ganar-ganar, en el que si la región o los países con los que cooperamos progresan,
nosotros también y se impactará positivamente en nuestro desarrollo sostenible. Como muchos saben, nuestro país tiene un carácter dual en cooperación, es tanto oferente como receptor, como país de renta media. Estas son algunas cifras. Ofrecemos al año 2016, recibimos alrededor de 807 millones de dólares y ofertamos 287. O sea, hay una diferencia alrededor de 500 millones de dólares. Todo esto está basado en cifras de 2016, pues porque las de 2016 están en validación, pero son bastante similares. Aquí un poco más de detalle, como podrán observar, la mayoría de nuestra cooperación se destina a organismos internacionales, llámese, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, para referirme un poco acerca de la institucionalidad de la cooperación internacional para el desarrollo en México, esta se sustenta en 5 pilares. El primero y más importante, digamos, el paraguas de todo, es la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 2011, gracias a los esfuerzos de la entonces canciller Rosario Green, entró en vigor en 2011, se aprobó en 2007 y entró en vigor en 2011. El segundo pilar es la MEXID, que es se puede decir que es el brazo operativo y administrativo de la cooperación en México, y es la agencia, es un órgano descentrado de la Administración Pública Federal. El tercer pilar es el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o PROCID, que guía la política de cooperación internacional e integra la visión de la Cancillería de México, pero también de la Administración Pública Federal. Nuestro cuarto pilar es el RENCID, el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es un instrumento estadístico y de información que permite una mejor planeación de la CID. Y finalmente tenemos el FONCID, que es el Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se conforma como el brazo financiero de la CIDM. Ahora bien, desde la MEXID tenemos lo que es el Consejo Consultivo, el cual es el principal mecanismo de coordinación entre las entidades del gobierno federal y de la Administración Pública Federal que hacen cooperación internacional y la MEXID, como ya les comenté, es el brazo administrativo y de gestión de la cooperación en México. El Consejo sesiona 2 veces al año y lo preside el canciller Luis Videgaray, y en su ausencia el director ejecutivo de la MEXID. Desde la MEXID hacemos 5 tipos de cooperación, hacemos proyectos en cada uno de ellos, de los cuales platicaré en un momento, pero estos son asistencia técnica, cooperación financiera, cooperación educativa, ayuda humanitaria y de facilitación. Más adelante en la siguiente lámina destacaré algunos proyectos emblemáticos por eso. Ahora, para llevarlo a un nivel más macro, pues como saben, la Agenda 2030 y sus 17 objetivos son un compromiso de Estado de nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto lo asumió así en 2015, y desde entonces hemos realizado diversas actividades en este sentido. Algunas de las acciones a destacar de nuestro país, que quiero resaltar de nuevo, que es líder en la implementación de la Agenda 2030 a nivel mundial, son, por ejemplo, se instauró un Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, el cual es presidido precisamente valga la redundancia, por el presidente Peña Nieto. Se ha reformado la ley de planeación para integrar los pilares de la Agenda de Desarrollo 2030 en los planes de desarrollo de México. Se está haciendo un ejercicio de
sistematización o de empatar el presupuesto de México con la Agenda 2030 para que los egresos sean conformes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, los estados, cada 31 de 32 estados o entidades federativas en México tienen un comité de implementación para la Agenda 2030, lo cual garantiza que el trabajo será transeccional y no quedará solamente en la presente administración. En cuanto al rol de la MEXID en la implementación de la Agenda 2030, por instrucciones del presidente Peña Nieto, cada dependencia de la Administración Pública Federal se le asignó el seguimiento a la implementación de un ODS. Para la MEXID es el eje coordinador del ODS 17, promover las alianzas inclusivas para revitalizar la alianza global. En este sentido, nosotros reportamos 17 de 232 indicadores en la estrategia nacional y damos seguimiento a proyectos de cooperación que incluyan el desarrollo sostenible en México. Por otra parte, por mandato de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agenda 2030 está instaurada también como un eje articulador de la política de cooperación de México y hemos asumido como responsabilidad colaborar con los mecanismos de coordinación interinstitucional, alinear la cooperación que México recibe con la Agenda 2030 y los ODS, integrar la Agenda 2030 en la política de la CID de México, incentivar mecanismos de coordinación con los diversos actores para la CID, como gobiernos locales, sociedad civil, sector privado, poder legislativo, asociaciones filantrópicas, entre otros. Muy bien, ahora como les comenté, pues quisiera destacar rápidamente algunas de las acciones emblemáticas que llevamos a cabo en la materia. Este es un catálogo de capacidades el cual nos permite sistematizar y presentar al público. Es un catálogo público, acciones y buenas prácticas de nuestro país en materia de cooperación internacional, los cuales son medibles, evaluables y replicables. Al momento contamos con 194 buenas prácticas, no solo de la MEXID, sino de la Administración Pública Federal en su totalidad. Por otro lado, por instrucciones del canciller Luis Videgaray, Centroamérica y el Caribe es una región prioritaria para nuestras actividades de cooperación que llevamos a cabo. Si me permiten, les comentaré un poco acerca de algunas de ellas. Tenemos un proyecto de prevención de la migración de niñas y adolescentes no acompañados en el Triángulo Norte de Centroamérica, el cual tiene como objetivo prevenir la migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes a través del mejoramiento de los medios de vida y oportunidades en regiones en el Triángulo Norte. Es un proyecto de cooperación triangular con la Agencia de Cooperación Alemana. En materia de cooperación académica, hemos fortalecido las plataformas de intercambio estudiantil. Por ejemplo, quisiera señalar que tenemos un proyecto con la Alianza del Pacífico, el cual oferta 100 becas anualmente. Tenemos un proyecto para capacitación de estudiantes y docentes en Estados Unidos que tiene lugar para 100,000 personas actualmente, y uno con Canadá bastante similar, que son de 10,000 personas. Se llaman Proyecto 100,000 y Proyecto 10,000. En materia de cooperación cultural, para la MEXID, la cultura es un componente esencial del desarrollo y una herramienta de política exterior. Por ello, a través de nuestras representaciones de México en el exterior, contribuimos al posicionamiento de la cultura de México con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible a través de lo que se le conoce como el poder blando. A mayo de este año hemos realizado 647 actividades culturales en el extranjero. Puede ser presentaciones de libros,
obras de arte y demás, y los cuales han sido muy bien recibidas con alrededor de 1.400.000 participantes solamente este año. Finalmente, quisiera hablar de la labor de promoción económica de la agencia, la cual se basa en 4 ejes. El primero es un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y ProMéxico, el cual mejora la coordinación con las representaciones de México en el exterior y refuerza la cobertura en regiones y países donde ProMéxico no cuenta con oficinas, por lo que optimizamos recursos para la promoción económica. La diplomacia económica la identificamos como un instrumento de alta efectividad en la economía global. Asimismo, participamos en foros globales de alto impacto. Por ejemplo, este año fuimos partícipes de la Hannover Messe, que es la feria industrial más importante del mundo. México fue el primer país latinoamericano que es un invitado de honor. Participó el presidente Peña Nieto con más de 100 líderes de la industria, lo cual se ha traducido en importantes oportunidades de colaboración para el sector privado. Y en esta materia tenemos un proyecto bastante emblemático que se conoce como la Alianza de la Sostenibilidad, el cual es un espacio de colaboración estratégica entre el sector privado y el sector público para invitar a alinear al sector privado con la Agenda 2030. Es una plataforma de colaboración estratégica que busca impulsar proyectos de desarrollo sostenible. A la fecha tenemos más de 90 representantes de empresas líderes en el país que se encuentran interesados en asumir compromisos en materia de sostenibilidad. Pues bueno, finalmente no me queda nada más que agradecer. Creemos que espacios como este para fomentar y promover lo que es la cooperación internacional y la labor de la MEXIF de forma cercana nos permite sensibilizar sobre la importancia de la cooperación como una fuente de apoyo eficaz para alcanzar no solo nuestros objetivos nacionales, sino también contribuir al desarrollo global a través de la Agenda 2030. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a escuchar la participación del doctor Acuja. ¿Pediste presentación? ¿No? Muchas gracias. Gracias al CUSEA y a la Universidad de Guadalajara por recibirnos en estas 4ª jornadas de cooperación internacional. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Vargas por organizar estas jornadas y bueno, pues vamos a hablar. Tengo una presentación, pero prefiero que tengamos una charla más en corto sobre la reflexión de lo que significa y lo que significó el 1 de julio. Es interesante a mí leer los periódicos o escuchar a algunos analistas que todavía no terminan de digerir lo que pasó el 1 de julio. Me recuerda quizá al triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, donde también muchos colegas académicos hacían sus previsiones electorales basados en la simpatía o antipatía del personaje, que poco tiene que ver con las posibilidades de ganar o perder una elección. Y lo que vemos ahora, basta abrir cualquier diario y cualquier análisis, entre comillas, para darse cuenta de que pocos son los analistas que ya asumieron que estamos en un momento diferente. Las implicaciones del 1 de julio tienen que ver no solo por la importancia del proceso electoral, donde
sido la elección más grande de la historia de México. Se eligieron 3.326 cargos entre el presidente de la República, jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados federales, senadores, diputados locales, y con una participación importante, si bien no es la más alta de la historia, sí es una participación importante del 63%, donde cerca de 60 millones de mexicanos de un padrón de 89 millones acudieron a votar, ¿no? Y de esos, 14 millones fueron jóvenes que por primera vez ejercieron su derecho a voto. Y el voto en el exterior también fue muy importante, la primera vez que los mexicanos desde el exterior pueden votar por los distintos cargos de elección. México, es cierto, es una economía importante, es la economía número 15 por el volumen de su Producto Interior Bruto, se ubica en el lugar 49 del ranking para hacer negocios, es un país con una importante inserción global en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional, en la OEA, en el G20, en materia de innovación. México también ha ascendido del lugar 81 en 2011 al lugar 58 en 2017, pero también México es un país con muchos retos. México vive una época de violencia importante, el índice de impunidad es alarmante en nuestro país, se ha triplicado la percepción negativa de nuestro país en cuestión de impunidad en los últimos años, y la satisfacción con la democracia en México es del 6%. O sea, no estamos muy lejos de la percepción de la democracia respecto a países como Venezuela, ¿no? Esa es la realidad del país. Esto es lo que es un retrato del México que llegó al 1 de julio, y quizás es un síntoma que no es solo de México. En general, en el mundo están pasando cosas. En Europa, cada que hay elecciones, parece que hay un nuevo sobresalto y una preocupación por si los partidos extremistas pueden ascender al poder o acercarse de manera importante a ocupar posiciones políticas que pueden modificar el rumbo de los países. Y esto se explica porque la política cada vez pareciera menos comprensible, pero si hay una crisis política a nivel mundial es porque ya no se alcanza ni a entender ni a explicar lo que sucede. Las fórmulas tradicionales, incluso basadas en la ideología de derecha e izquierda, ya no son suficientes. Y por eso nos quedamos atónitos o con la incomprensión de que haya alianzas como la de Italia, de un partido sin ideología como es Cinque Stelle, que es un partido que tiene el tema anticorrupción como su principal bandera, pero no tiene ideología. Pero que se haya aliado con un partido de extrema derecha como la Liga, también rebasa la comprensión. Lo que vivimos en nuestro país, la composición de las fuerzas políticas, lo que está sucediendo en estos días en el Congreso, también quizá escapa a la comprensión basada en la congruencia ideológica. Ya no es un tema de congruencia ideológica, es un tema de pragmatismo, por un lado, y por otro, de temas. Y eso es lo que domina la situación actual, ¿no? ¿Qué significó la jornada del 1 de julio? ¿Qué significa que tengamos un presidente con un 53.1% de la votación? ¿Qué significa que tenga este nuevo régimen la mayoría en ambas cámaras? ¿Y qué significa que 19 de los 32 congresos locales le hayan dado el triunfo también al partido de Morena, un partido que además es relativamente reciente, ¿no? 4 años, poco más, quizá, ¿no?
Y si se revisan las cifras de quienes votaron por este cambio, pues es muy pareja la relación entre escolaridad, edad, nivel de ingreso. Esto habla de que el hartazgo de un régimen extremadamente corrupto y con un país pues, que se nos cae a pedazos en temas de violencia, pues digamos es la explicación del resultado, ¿no? ¿Se agota el tema en las urnas? No. ¿Se agota la política en esa participación y en depositar un papelito en la caja? Tampoco. ¿Y esto cómo afecta los temas como el de la política exterior? Evidentemente va a haber un cambio de rumbo, ¿no? Esperar que nada cambie es quizá muy inocente. Esperar que todo cambie de un día para otro, lo mismo. Sí habrá cambios importantes, algunos serán más emblemáticos que otros, algunos tardarán años, algunos incluso superarán el periodo de 6 años que tiene ahora, o tendrá, bueno, ni siquiera 6 años. Manuel López Obrador será el presidente que estará menos tiempo en un cargo de 6 años, porque con la reforma constitucional se va antes. Pero también es la primera ocasión en que tendremos reelección de legisladores, de diputados, de senadores, de alcaldes, y esto también es un nuevo escenario, digamos, en la política. La paridad de género en ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, es muy importante, hay más mujeres que hombres en ambas cámaras, y en general, si nos asomamos un poquito a cómo nos ven desde el exterior, este es, digamos, el retrato de adentro, pero cómo nos ven desde el exterior, cómo se observa desde el exterior lo que sucedió en México. En general hay una expectación muy alta hacia el cambio de gobierno, pero también hay un reconocimiento importante, quizá lo que sucedió a las 8 de la noche del 1 de julio, pues le dio a México una credibilidad democrática muy importante. Y creo que todavía no somos conscientes de ello, cuando menos así nos ven. Y la expectación pues está desde quienes reconocieron al presidente electo desde un primer momento. Podemos hablar desde personajes como Donald Trump hasta Emmanuel Macron, pasando por Angela Merkel o por la Unión Europea o por Pablo Iglesias o Carles Puigdemont o Evo Morales o Maduro en Venezuela, ¿no? Las expectativas son altas desde todas las regiones del mundo y el tema internacional es un reto particularmente importante para el nuevo gobierno. Por un lado, no es precisamente un tema que haya sido prioritario en la agenda de este partido, pero por otro lado, México está en una posición de coyuntura muy importante. Pensemos en el tema del medio ambiente. Con lo que ha pasado con el inquilino de la Casa Blanca, México, a querer o no, se vuelve un protagonista y un aliado importante para el mundo en determinados temas, como la lucha contra el cambio climático. Por poner un ejemplo, tenemos frente a nosotros los retos de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues ni hablar, hay que cambiar la página y ver cómo se incorporan estas prioridades para el nuevo gobierno. Desde la parte presupuestal, que será nueva, ¿no? También estamos en un periodo de cambio de sexenio y las fechas del presupuesto también cambian, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador asume el 1 de diciembre y tendrá hasta el 15 de diciembre para presentar su propuesta de presupuesto para el siguiente año. La Cámara de Diputados tendrá que realizar una rapidez muy particular el tema del presupuesto, y es claro que no habrá demasiadas modificaciones de entrada, tampoco hay tiempo.
pero en el terreno legislativo, quizás hasta el próximo año empecemos a ver mucho más cambios. Ahora, entre el tema del presupuesto, entre la toma de posesión del nuevo gobierno, entre las comparecencias quizá de los funcionarios con motivo de la glosa del informe de gobierno que recién se presentó, se agotará cuando menos el año, ¿no? Para los temas legislativos. El Congreso mexicano no será el protagonista en lo que resta del año, ¿no? Empezaremos a ver el próximo año cómo van las cosas. Y en temas de política exterior y particularmente de cooperación internacional para el desarrollo, creo que hay retos muy importantes. La ley de cooperación actual, digamos que se procesó en el sexenio anterior y se implementó en este sexenio que está por terminar, pero bueno, se verá cuál es el rumbo de la cooperación con el nuevo gobierno. Hemos tenido en estos años 3 directores ejecutivos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el primero muy malo, la segunda muy buena y el último, pues, creo que bueno y no. Ha dejado mucho que desear el tema de la cooperación, porque no está ahí, no está en la escena y no está en los actores que participan en la cooperación internacional, no está en el involucramiento de los actores que realmente llevan a cabo la tarea de cooperación internacional. Ese quizá es uno de los principales retos. También está en la ley, al ratito hablaremos un poquillo más de eso, pero lo que es cierto es que el tema de cooperación sí ha estado en las propuestas, cuando menos del gobierno entrante, está como un elemento cuando se dice que hay que cooperar con todas las regiones o cuando se dice que hay que incorporar el tema de cooperación para el desarrollo en la relación de América del Norte, y pues está en muchos de los acuerdos internacionales que tenemos con la Unión Europea, que se está revisando en este momento, está en la Alianza del Pacífico, está en la parte del Tratado Transpacífico también, y está en los temas globales y está en la coyuntura donde nuestro país participa en distintos foros internacionales. Esto no es suficiente, ¿sí? Bien, habrá que llevar a cabo una tarea importante desde la academia, desde la ciencia, desde la sociedad civil en general, para llevar estos temas de cooperación internacional para el desarrollo a la prioridad. Ya está ahí, digamos, si hay una idea de acercarse más al marco constitucional, bueno, pues esto no está mal, porque la política exterior y en particular la cooperación internacional para el desarrollo es una prioridad, ¿no? Es una de las prioridades normativas de la política exterior de México, de acuerdo al artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución, y quizá también uno de los retos fundamentales será cómo combinar los anuncios de austeridad con la idea de cooperar, la idea de, pues, al final se requiere dinero. Uno de los defectos mayores de la cooperación internacional para el desarrollo de nuestro país es el precario presupuesto con el que cuenta, y la dificultad de coordinar justamente y administrar los recursos, y en ocasiones incluso asimilar de qué se trata, ¿no? La condonación de la deuda a Cuba está catalogada como cooperación internacional para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá habría que empezar por esa redefinición de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, y también hay una oportunidad para modificar la ley de cooperación. Estoy seguro que, cuando menos desde la Cámara de Diputados, se hará esto, ¿no? Se promoverá una modificación de la ley. Hay que ajustarla a los nuevos retos, hay que ajustarla a las nuevas necesidades, hay que ajustarlo al tema de implementación. La implementación pasa por las leyes y las leyes pasan por el Congreso. Y la ley de cooperación internacional es una ley y debe establecerse con claridad que uno de los objetivos de la ley es la consecución justamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya
La ley se ha quedado atrás en este sentido. Entonces los retos son muy importantes, las expectativas son muy altas, y en tema de política exterior y en tema de cooperación internacional para desarrollo en particular, pues habrá que estar muy atentos, pero también muy vigilantes. Y también acercarse y hacer propuestas, porque este cambio también implica oportunidad. Ya el cambio en sí es positivo, era indispensable sanear, pero no es suficiente. El cambio que estamos viendo no es suficiente, ¿no? Tendrán sus defectos seguramente, pero nos obliga como ciudadanos a estar mucho más cerca de lo que hace y de quienes hacen la política en nuestro país, incluida la política exterior. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Eliseo Vargas de ICUSEA, ¿no? Coordinadora también de la Maestría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional. Y aquí hay que decir que esta es nuestra cuarta, para los alumnos y las alumnas que acaban de llegar al inicio de esta mesa, se inauguró esta cuarta jornada justo con un video, ¿no? Que me pareció muy bueno, haciendo un poco la memoria entre esta relación que se ha establecido entre la REMECID y el CUSEA, ¿no? Que desde hace justo 4 años, después de que formalizamos la REMECID en la Ciudad de México en junio, ¿no? En el 2014, ahí en el Instituto Mora, a los 2 meses estábamos aquí en Zapopan, en el CUSEA, en el auditorio, hablando de cada uno de los proyectos que muchos de los investigadores e investigadoras y consultores y demás que trabajan, que son parte fundadora de esta, miembros fundadores y miembros fundadoras de esta red, estábamos empezando a compartir. Entonces, nuevamente, pues el agradecimiento siempre aquí a la Universidad de Guadalajara, al UDG, al CUSEA en particular, y a la doctora Elizabeth Vargas, pues por esta acogida que se ha vuelto como nuestra reunión anual de costumbre, ¿no? Y un evento al que no dejamos de asistir. Entonces, pues muchísimas gracias por la hospitalidad, y yo esperaría que ojalá, y en un terreno muy optimista, por mejores tiempos, yo no sé si buenos, pero esperemos que sí mejores tiempos que tengamos a nivel tanto nacional como también a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Porque ustedes también estarán como en estos procesos, esperemos que efectivamente de verdadera transformación. Bueno, entonces, en este sentido, conectando un poco con las dos ponencias que me precedieron en esta mesa, y de las dos ponencias que me precedieron en el uso de la palabra, y conectando con algo que decía Luis de los recursos, no podemos dejar de olvidar que para que la cooperación internacional para el desarrollo fluya, efectivamente necesitamos recursos. No necesariamente siempre financieros, pero sí recursos humanos, técnicos y demás, que al final tienen que incorporar o involucrar un gasto, ¿no? Y eso sí no lo podemos dejar de obviar por los grandes retos que nos vienen a futuro. En este sentido, por ejemplo, pongo una lámina que iba a decir más adelante, pero aprovecho justo en el inicio de esta presentación para decirla, que existe un gran déficit de financiamiento para el desarrollo y para la paz en el mundo en general. O sea, hay un reto para México y para países como México en la región, pero hay un reto también a nivel mundial en lo que nos va a implicar el financiamiento, por ejemplo, para lograr las metas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. En particular, el financiamiento de los ODS, incluida la erradicación de la pobreza extrema para el año 2030, como los distintos países hemos acordado llevar a cabo, va a costar alrededor de 6 billones anuales y una cuantiosa cantidad de 30 billones hasta el 2030, ¿no? Nos va a costar al mundo. No tenemos esos recursos. No tenemos los recursos en el mundo para realmente cumplir con las metas que requiere, ¿no?, en la Agenda 2030. Existe una gran brecha de infraestructura de aproximadamente de 1 billón a 1,5 billones anuales en los países en desarrollo. Es decir, en los países ahora nombrados como países de renta media alta y de renta media, ¿no? Mientras que las estimaciones de la brecha global generalmente oscilan
entre 3 billones y 5 billones anuales, ¿no? A eso nos estamos enfrentando como mundo en el cumplimiento de estas metas. Y en ese sentido, los recursos distintos que están tratando mucho de conjuntarse y de conllevar acciones, a veces complementarias, otras no siempre. Para lograr estas metas están en 3 grandes áreas, ¿no? Los recursos nacionales públicos, en los cuales podemos también incorporar mucho de los recursos también que proceden de la cooperación internacional, la actividad financiera y comercial privada a nivel nacional e internacional, y por supuesto la cooperación internacional para el desarrollo, combinando obviamente recursos público, privado y de la banca multilateral, ¿no? Son esas 3 grandes dimensiones de recursos. Bueno, entonces, dando pie a esta parte que a mí me corresponde, yo le titulé a mi presentación, ¿no?, la política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo en un proceso, en el marco de un proceso de transformación nacional. Y un poco también lo recupero a partir justo de lo que sucedió el 1 de julio, ¿no?, de este año en México. Me voy a permitir leer, ¿no?, casi nunca lo hago para los que me conocen, pero voy a ir siguiendo un escrito que escribí al respecto. Dice: en los últimos días, la sociedad mexicana ha demandado un proceso de transformación del modelo de desarrollo que ha imperado en las últimas décadas en el país. O sea, lo que sí nos tiene que quedar claro es que al final de cuentas sí se votó obviamente por una opción política distinta, por un momento también de grandes deseos y de exigencia de la sociedad mexicana por dar un giro considerable a la política del país, pero que tampoco podemos dejar de colocar a un lado que de alguna manera también se estaba votando efectivamente por un proceso o por un cambio, sobre todo en el modelo de desarrollo, y ojalá que para allá vaya. La importante participación de votantes en las urnas, 63.5% de las elecciones del 1 de julio, y la votación del 53% a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, así como la obtención de la mayoría de los curules en ambas cámaras por los y las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, y el triunfo mayoritario de las candidaturas a los poderes ejecutivo, estatal y municipal de la misma coalición, ¿no? Ya lo decía Luis, que el cambio fue de 3.226 cargos a nivel nacional, ¿no?, en los distintos órdenes de gobierno y también a nivel de los 2 poderes, del ejecutivo y del legislativo. Develan la exigencia de millones de ciudadanos y ciudadanas para que se lleven a cabo cambios sustantivos en la formulación y orientación que han tenido los diversos programas, políticas y acciones para el desarrollo implementadas en el país en las últimas décadas. En tal sentido, con una propuesta de gobierno orientada a la atención de los problemas públicos, subrayo, porque así tenemos que ir orientando la cooperación internacional en este marco, de desigualdad y pobreza, y aquellos tan lacerantes como la violencia, la impunidad y la corrupción, el gobierno recientemente electo requiere formular e implementar políticas, programas y acciones gubernamentales de carácter integral. Y esto se dice fácil. La propia Agenda 2030 nos habla de la visión del desarrollo desde una visión integral. Cuando hablamos de integral, hablamos de políticas económicas, sociales, ambientales, vistas de una manera sistemática, digamos, y en un ambiente de correlación, ¿no? Estas políticas, pero otras también, como las culturales, etcétera, etcétera. Entonces, de carácter integral en distintas temáticas y sectores, así como de mayor corresponsabilidad entre órdenes de gobierno, entre los 3 órdenes de gobierno, lo cual también implica todo un giro, ¿no?, y todo un cambio en la manera como visualizamos, como diseñamos y como formulamos y al final como instrumentamos la política exterior de este país también, ¿no? Una de las grandes observaciones que recuerdo se llegaron a hacer en foros académicos de este tipo, en particular cuando el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Yo recuerdo haber participado en una serie de seminarios que organizamos de manera conjunta con el Colegio de la Frontera Norte, tanto en Tijuana como en la Ciudad de México, donde entre distintos académicos del TEC de Monterrey, del Colegio de México, del COLED, nosotros desde un centro privado como el CGCIT, etcétera, hablábamos, ¿no?, y empezábamos a discutir y analizar el contexto de este triunfo de Donald Trump.
Y una de las grandes críticas que se hacían en ese momento, o de lo que nos colocaba, digamos, en el centro de la discusión de estos temas, era justo que la política exterior en este país en algún momento perdimos el rumbo y la dejamos de ver efectivamente como una política de Estado, ¿no? En realidad los sexenios recientes, ¿no? La política exterior, pero no reciente, yo creo que desde hace ya varios años, la política exterior en general ha sido una política más bien de carácter gubernamental y no realmente una política de Estado. Y creo que es lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y también desde los otros niveles de gobierno y desde los otros poderes, tenemos que exigir también, y tenemos que trabajar, obviamente, para ello. Y la cooperación internacional, como parte de los principios de esta política exterior, también en ese sentido, tiene que ir orientada para allá. Aunque yo hablaba, antes de que empezaran las jornadas, platicaba con Daniel y le decía, en realidad si nosotros vemos la historia de lo que ha sido la cooperación internacional para el desarrollo en este país, nos damos cuenta que efectivamente, como él bien lo decía en su presentación, comenzó, o vemos una historia desde mucho antes, pero digamos que lo que tenemos ahorita registrado sería desde principios justo del siglo pasado, cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran camino que recorrer. Pero bueno, entonces, en este sentido, hablaríamos así como de una mayor corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y de sumar la participación, y por eso